es muy importante que vayamos como observando y conociendo esto que decíamos que son los patrones, que hay patrones de movimiento, patrones de pensamiento, patrones de emoción. Y bueno, si el patrón de tensión o de, ¿no?, está en nuestras mandíbulas, bueno, ¿cómo podemos utilizar movimiento inteligente para trabajar estas emociones que se quedan como apretaditas, ¿no? O sea, en realidad cuando uno está con miedo, con ansiedad, con una alerta, ya hablamos de que el cuerpo se aprieta, se arrolla, ¿no? Se cierra. Bueno, y en las mandíbulas, que en realidad es una parte del cuerpo que está preparado para que no esté abierto, o sea, tiene una tensión natural esperada y necesaria, si no estaríamos todo el tiempo con la boca abierta. Pero ¿qué pasa cuando esa tensión es como excesiva, es permanente, es con una intensidad que me puede generar un daño, una contractura, una molestia? Entonces, poder empezar a sentirnos y a reconocernos a través de este aviso que es del cuerpo. No es que, ¡ay, qué masa este dolor! No, es ¿qué me está mostrando mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo mi tensión en la mandíbula sobre mí, sobre cómo estoy, sobre este momento en particular de mi día o de mi semana o de mi vida? Si es un dolor recurrente de esos que ya sé que aparecen o que me cuesta cuando se instala poder soltarlo. Entonces, muchas veces recurrimos a una medicación puntual y bueno, y está bien con el dolor agudo, pero a veces es esto, ¿no? ¿Cómo puedo hacerme cargo de este mensaje de mi cuerpo, de este malestar, de esta tensión y transformarlo para que realmente, bueno, el bienestar se prolongue más allá del momento puntual, sino que pueda ser como un hacerme cargo de esto y transformarlo en mi día a día? Entonces vamos a dejar de charlar y vamos a ponernos a explorar desde LK Movimiento Inteligente cómo es reconocer nuestras mandíbulas, darles algunos tips para aliviar estas tensiones que son muy frecuentes, muy comunes, y después incorporar, bueno, este aprendizaje en la vida cotidiana, porque lo que hacemos los viernes es para que se lo lleven a casa y lo pongan en práctica. No vale solo mirar, necesitamos ir y ponernos a explorar, aprender a conocernos y ahí sentir los beneficios del bienestar. Entonces, como siempre, nos sentamos en la orillita del asiento, sacamos si tenemos respaldo, la espalda la dejamos libre, vamos a apoyar los pies en el piso, dejar nuestras manos descansando sobre los muslos. Y lo primero que vamos a hacer es simplemente preguntarnos cómo llegamos, cómo estamos en este momento. Cómo estoy en este momento, y para eso puedo recurrir a mi cuerpo para que me cuente un poco cómo estoy. Entonces siento el contacto de mis pies en el piso, el apoyo. Reconozco el peso de la pelvis, de los isquiones en el asiento. Observo mi espalda, mi pecho, mi abdomen, mi cabeza. Y en particular hoy nos vamos a detener en sentir la boca. Entonces, noten cómo sienten la boca, cuánto espacio interno sienten adentro de la boca. Y cómo es reconocerse ahí en las mandíbulas, en la lengua, en los labios. ¿Cuál es la sensación que tienen de ustedes mismos en este momento? Y ahí vamos a llevar las manos para identificar ese punto de unión entre la mandíbula inferior y el cráneo, ¿no? Es ese momento, abren la boca y sienten ahí ese punto de la articulación máximo temporal, ¿no? Mueven, identifican. Y lo primero que van a hacer es reconocer con la yema de los dedos ese punto de unión de la mandíbula con el cráneo. Y con un pequeño toquecito empiezan a explorar qué parte ahí es más dura, donde realmente hay parte de hueso, del esqueleto, donde quizás hay una zona más blandita, donde hay una zona intermedia, que sería más la parte muscular. Vamos reconociendo cómo es llevar nuestra atención con nuestros dedos, con nuestras manos a esta zona. Y ahí nos quedamos
y vamos a hacer una pequeña presión. Entonces aprieto y suelto varias veces de forma delicada, pero llevando mi atención y la presión a esa zona que quizás pueda, ya si abro y cierro un poquito la boca, pueda haber algún sonido. Hay gente que ya empieza como a estrallar, puede ser gente que tenga mucha sensibilidad y tan solo un pequeño toque de aprieto y suelto ya puede generar una sensibilidad, o sea que la idea es hacerlo muy, muy suave, muy lento. Recordemos que el sistema nervioso es la parte inconsciente de nuestro sistema nervioso en la que mantiene esa contractura, esa tensión, esa alerta en nuestras mandíbulas. Entonces, bueno, necesitamos trabajar de una manera delicada, suave, consciente, sintiéndonos. Y despacito vamos a hacer una pausa, baja las manos y nota ahí cuál es la sensación que tienes en ese punto de unión del maxilar y el cráneo. ¿Cómo es haber llevado la conciencia un poquito a sentir esa parte de tu rostro, de tu cabeza? Y ahora con las manos vamos a recorrer toda la mandíbula inferior. Entonces vas a utilizar tus dedos, tus yemas para explorar y para identificar cómo es ese hueso de la mandíbula inferior. Nota el tamaño, la forma. Percibe cómo es, con los dedos, con los nudillos. Puedes explorarte de diferente manera, tomándote el tiempo de reencontrarte con esa parte de ti, que no tenemos mucha costumbre de tocar así. Podemos explorar el maxilar superior también. Y recorres con la intención de conocerte. Lo primero para poder uno, ¿no?, tomar una acción y decidir cómo mejorar el bienestar, necesito saber dónde estoy, cómo soy, qué me pasa, ¿no? Y ahí entonces reconocen toda la mandíbula, arriba, abajo. Y despacito vuelven a descansar y vayan percibiendo los cambios que sienten cuando entran en contacto, cuando hacen esa pausa para conocerse, para invitar el bienestar a llegar a la musculatura, al sistema nervioso. Noten cómo respiran. Y ahora elijan un lado y van a colocar entonces los deditos de un lado en esa articulación que estuvimos explorando al principio. Y ahí van a invitar como empujando suavecito, como un peinecito hacia abajo, a ese músculo ahí en la articulación. Le voy a hacer un masaje, voy a recorrer. Y noten cómo es, empezar a aflojar, a distender desde la yema de los dedos. Descansan y por último van a hacer golpecitos. Hagan del mismo lado que estuvieron recién trabajando con los dedos y pueden ser golpecitos con las yemas, pueden ser con los nudillos. Vamos a empezar a tocar huesito con huesito, o sea, el huesito de los nudillos, con el maxilar. Y después pueden recorrer la mejilla, el pómulo. Y quizás para la gente que tiene como un malestar que se irradia hacia el oído, pueden también recorrer con las yemas o con los nudillos, haciendo pequeños golpecitos y una estimulación al maxilar, al oído, a toda la región temporal. Y de ahí se pueden permitir explorar. Y estos pequeños toques estimulan la fascia, ese órgano que recubre los músculos, los huesos. Y seguramente ya sintieron los beneficios de estar conectados, de cómo relajamos, de cómo nos sentimos más presentes, cómo nos podemos conectar de otra manera, ir soltando, liberando, suavizando esa articulación que es tan poderosa y tan mágica que nos permite masticar, hablar y todo eso, pero que, bueno, si lo usamos a nuestro favor nos trae beneficios. Si la tensionamos con emociones como el miedo, la ansiedad, la angustia, puede causar un dolor muy molesto y recurrente.